Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble lleno de cosas buenas. Y si no, tranquilos, porque hoy vamos a hablar de algo que seguro les sacará una sonrisa y les recordará que el amor, a veces, es como un buen melodrama turco, lleno de giros inesperados, momentos épicos y promesas que resuenan en el corazón. Hoy, amigos, vamos a sumergirnos en la historia que conquistó a medio mundo, la promesa inolvidable de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo has escuchado bien. Vamos a hablar de esos dos bombones turcos, la pareja que nos hizo suspirar, reír y llorar a mares con Lofi Sindeer o Senkalkapm, como es originalmente para los más puristas. Pero no nos centraremos solo en la serie, no. Hoy vamos a profundizar en la promesa que, según el título, emocionó a todos. ¿Qué promesa fue esa? ¿De qué estamos hablando? ¿Realmente existió una promesa que trascendió la pantalla y resonó en la vida real de estos dos actores? Vamos a descubrirlo. Prepárense para un viaje lleno de detalles, análisis y, por supuesto, mucho cariño por esta pareja que nos regaló momentos inolvidables. Y antes de que sigamos adelante, quiero recordarles que si les gusta el contenido, si son fans de las series turcas de Kerem y Hande, o simplemente les gusta chismear un poco sobre el mundo de las celebridades, no olviden suscribirse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ningún vídeo nuevo. Ya saben, activar la campanita para estar al día. Así que listos, preparados a sumergirnos en esta historia. Ahora bien, empecemos por el principio. Lofi Sindeer fue un fenómeno global. La química entre Eda Yildiz, interpretada por Hande Erçel, y Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin, era palpable. La serie, con su trama llena de malentendidos, amor a primera vista, secretos y segundas oportunidades, nos enganchó desde el primer episodio. Pero, ¿qué es lo que realmente nos conquistó? No fue solo la historia, aunque era buena, ni solo los paisajes de Estambul, aunque eran hermosos. Fue sobre todo la conexión entre Kerem y Hande. Esa conexión, esa chispa que veíamos en pantalla, se trasladó a la vida real. Los rumores comenzaron a circular, las fotos juntos inundaron las redes sociales y los fans, como siempre, enloquecieron. Y bueno, ¿quién no se emocionaría al ver que el amor de la ficción se hacía realidad? Era el cuento de hadas perfecto, la historia de amor que comenzó en el set, que continuó fuera de él, y que nos hizo creer en el poder del amor verdadero. Pero ¿cuál fue la promesa que tanto impactó? Aquí es donde nos adentramos en el corazón del asunto. Después de meses de especulaciones y de alimentar la esperanza de los fans, Kerem y Hande confirmaron su relación. Y no lo hicieron con un comunicado oficial, ni con un post en redes sociales. Lo hicieron con gestos, con miradas, con pequeños detalles que hablaban por sí solos. Y en medio de todo esto surgió una promesa que no fue dicha con palabras, pero que se sintió en cada una de sus acciones. La promesa fue en esencia la de ser fieles el uno al otro, de apoyarse, de crecer juntos y de construir una relación basada en el respeto, la confianza y el amor. No se trataba de prometer un matrimonio, ni hijos, ni una vida perfecta. Era una promesa más simple, pero a la vez más poderosa, la de estar ahí, el uno para el otro, en las buenas y en las malas. Vimos esa promesa en cada aparición pública, en cada foto, en cada entrevista. Kerem defendiendo a Hande de las críticas, Hande apoyando a Kerem en sus proyectos profesionales. Se convirtieron en un equipo, en un ejemplo de cómo una pareja puede crecer junta, sin perder su individualidad. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que existió esta promesa? Bueno, no la escuchamos directamente de sus labios, pero la vimos en sus acciones. Vimos la dedicación que se tenían. Vimos la forma en que se miraban, la forma en que se reían juntos. Vimos la forma en que se defendían mutuamente. Vimos, en resumen, un amor que iba más allá de la fama y el glamour. Podemos analizar algunas de las situaciones que nos hacen pensar en esa promesa. Por ejemplo, recordemos las múltiples entrevistas donde Kerem y Hande hablaban el uno del otro. Siempre con palabras de admiración, de cariño, de respeto. Sus declaraciones eran consistentes, nunca hubo contradicciones. Siempre se mostraron orgullosos el uno del otro y de lo que habían logrado. También recordemos cómo se apoyaron mutuamente en sus proyectos profesionales. Kerem estuvo presente en muchos de los eventos de Hande y Hande, por su parte, no dudó en apoyar a Kerem en sus películas y series.
Siempre se mostraron como un equipo, un dúo que se impulsaba mutuamente. Esto es clave para entender que era algo más que una relación de pareja, era una verdadera sociedad. Otra muestra clara de esa promesa fueron las muestras públicas de cariño. No nos referimos a simples publicaciones en redes sociales, sino a gestos significativos, a mensajes llenos de afecto y a muestras de amor que demostraban que su relación era profunda y genuina. Eran pequeños detalles como regalos, dedicatorias y momentos compartidos, que revelaban el amor y la dedicación que sentían el uno por el otro. Es cierto que, como todas las relaciones, la de Kerem y Hande tuvo sus altibajos, sus momentos difíciles. Pero incluso en esos momentos, se mantuvieron unidos, se apoyaron mutuamente y demostraron que su amor era más fuerte que cualquier obstáculo. Esta es precisamente la esencia de la promesa, estar presente en las buenas y en las malas. Sin embargo, como todos sabemos, la historia de amor de Kerem y Hande no tuvo un final feliz, al menos no como lo esperábamos. Después de un tiempo, anunciaron su separación. ¿Qué pasó con la promesa entonces? ¿Se rompió? No necesariamente. La promesa, como ya dijimos, no era una promesa de un final específico, sino de un compromiso mutuo. Y ese compromiso, aunque la relación haya terminado, puede haber seguido existiendo. La separación, aunque dolorosa, no tiene por qué invalidar la promesa. Quizás simplemente el camino que habían elegido juntos dejó de ser compatible con sus vidas individuales. Quizás las circunstancias cambiaron o quizás simplemente el amor se transformó. Pero eso no significa que la promesa haya perdido su valor. Es posible que hayan aprendido algo importante de su relación y que, a pesar de la separación, guarden un cariño especial el uno por el otro. Después de todo, fueron pareja, compartieron momentos especiales, y se hicieron parte de la vida del otro. Es posible que incluso ahora, sigan apoyándose y deseándose lo mejor, aunque sus caminos se hayan separado. Lo importante es recordar que la promesa en sí misma, no era un contrato sino un acto de amor. Y el amor, aunque a veces termine, siempre deja una huella en la vida de las personas. Entonces, ¿por qué esta promesa emocionó a todos? Porque nos demostró que el amor es posible, que la conexión humana es real y que, a pesar de las adversidades, es posible construir una relación basada en el respeto, la confianza y el cariño. Nos emocionó porque nos hizo creer en el poder del amor, en la magia de las conexiones humanas, y en la posibilidad de encontrar a alguien con quien compartir la vida. Nos emocionó porque nos recordó que el amor no siempre es perfecto, ni siempre tiene un final feliz, pero que incluso en la separación, podemos encontrar lecciones valiosas y recuerdos hermosos. Nos emocionó porque, aunque la historia de Kerem y Hande haya terminado, su promesa nos sigue inspirando y nos anima a creer en el amor, en la amistad y en la importancia de honrar nuestras relaciones. En resumen, la promesa inolvidable de Kerem Bürsin y Hande Erçel fue la de amarse, apoyarse y crecer juntos, independientemente de los obstáculos. Una promesa que se sintió en sus gestos, en sus miradas y en la forma en que se defendían mutuamente. Una promesa que, aunque la relación haya terminado, nos sigue inspirando y nos recuerda que el amor, en todas sus formas, es un regalo precioso. Así que, amigos, espero que este vídeo les haya gustado. Espero que les haya recordado la magia del Love is in the air y la belleza de la historia de Kerem y Hande. Espero que les haya hecho creer en el amor, en las promesas y en la importancia de honrar las relaciones, sean del tipo que sean. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Me encanta saber que les gusta el contenido del canal. Si fue así, no olviden dejar sus comentarios abajo contándome qué les pareció este vídeo, qué piensan de Kerem y Hande y cuáles son sus momentos favoritos de Love is in the air. Me encanta leerlos y saber su opinión. Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal. Así no se perderán ningún vídeo nuevo. Recuerden, es totalmente gratis. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.